Bien, tenemos ya en el estudio a Roberto Patiño, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Buen día, bienvenido. Estamos a la espera de Carlos Sierra, quien es presidente de la Federación de Estudiantes Bolivarianos. Debe estar por incorporarse en cualquier momento. Antes de comenzar a discutir con Roberto, vamos a escuchar declaraciones de Julio César Rivas. Y ya venimos. Tenemos varios compañeros asesinados y, como dijo Rancés, por culpa de ministros incapaces, por culpa de un presidente incapaz. Y le llamo incapaz al presidente y quisiera que oyera estas palabras, porque según el presidente, y esto quiero que lo sepa la sociedad, que lo sepa el pueblo de Venezuela, él no sabe nada de lo que está pasando. Señor presidente de la República, ayer mataron a un estudiante. Señor presidente de la República, por causa de inseguridad en el país, murieron otros dos estudiantes más. Y todo esto depende del ministro de Interior y Justicia. Bien, un poco declaraciones de Julio Rivas, el mismo día en que se levantaba, por cierto, esta huelga de hambre, lamentablemente murió este estudiante en el estado Táchira. Hay muchas versiones sobre lo que sucedió, incluso se ha hablado de que la oposición tenía todo esto preparado precisamente para generar violencia en la calle. Bueno, en realidad a nosotros eso nos parece totalmente absurdo, ¿no? Nosotros el día de ayer protestamos de una manera bien enérgica, con muchísima impotencia, con muchísima rabia por el asesinato de un compañero más. En una semana han muerto asesinados 5 estudiantes universitarios, uno de la Universidad de Carabobo, uno de la Universidad Central de Venezuela, uno de la Universidad Metropolitana al salir de un juego Caracas-Magallanes hace un par de días, un estudiante que está desaparecido de la Alejandro Humboldt, que apareció asesinado, y bueno, el caso quizás más bizarro y más desagradable es el de Jesús Ramírez, un estudiante que es asesinado por solo pensar diferente. Entonces el día de ayer nosotros a nivel nacional estuvimos movilizados los estudiantes, no solo en los estados que ahí se refieren en la prensa, sino en algunos otros que no fueron mencionados, como el estado Vargas, como el estado Aragua, en Carabobo, en Zulia, en el estado Lara, en el oriente del país hubo bastantes movilizaciones estudiantiles y las exigencias eran muy claras. Nosotros consideramos que en primer lugar debe haber justicia, justicia para con nuestro compañero y nuestros compañeros que están siendo asesinados, y estas personas que cometieron estos delitos deberían de pagar con cárceles estos hechos violentos, ¿no? En segundo lugar, nosotros, y ahí me hago eco de varias exigencias que están haciendo, es el tema de un plan de desarme. O sea, un plan, nosotros le exigimos al gobierno nacional un plan de seguridad. No es posible que en Venezuela a los venezolanos nos estén matando. El control de la violencia en Venezuela no lo tiene el Estado. El control de la violencia, las armas no las tiene el Estado, las tienen los malandros, las tiene el AMPA. Ahora, ¿cómo es posible, por ejemplo, Roberto, si se llegara a confirmar esto, que estudiantes o personas cercanas a estudiantes de un núcleo de la Universidad Bolivariana pudieran estar armados y disparar con ensañamiento contra compañeros que tienen ideas y criterios diferentes? Eso es más grave aún. Eso es más grave aún. Es como un comportamiento de paramilitares. Sí, yo sin embargo escuchaba el día de ayer unas declaraciones del gobernador del Táchira, donde él hacía referencia a que en el estado hay 2 programas de televisión que son afectos al oficialismo, y que desde esos espacios se hizo llamado a defender se hizo unos llamados a grupos que quizás ni siquiera formaban parte de la universidad, a ir a defender la universidad contra los estudiantes de la UNED, cuando probablemente lo que había era, digamos, un enfrentamiento de ideas o de consignas, pero luego vemos como este pistolero apunta y a mansalva dispara y asesina a un joven de solo 20 años, ¿no? Y algo que siempre nos gusta repetir es que está bien, puede que haya justicia, puede que los órganos de seguridad consigan al asesino y tengan que pagar, pero a Jesús no lo revive nadie. Claro. Jesús se queda muerto y esa familia se queda sin un miembro. Pero Roberto, también el gobernador señalaba que a través de estos programas, cuando se hizo este llamado a que la gente pues fuera a defender todo esto, se hablaba también de un tema de, bueno, vamos a atacar a los cifrinos, vamos a enseñarle a los cifrinos. ¿Tú crees que este discurso, incluso las declaraciones del presidente de la República hace algunos días, donde aquí no había reconciliación entre la burguesía y otros sectores del país, está afectando y está generando este clima de violencia? Sí, definitivamente, y en orden de ideas, que con lo que venía diciendo las exigencias, la tercera exigencia que nosotros estamos haciendo es una rectificación en el discurso. Nosotros creemos que un discurso violento, un discurso de esas características, como mencionas tú, donde se habla de que la reconciliación no es posible entre los venezolanos, pues bueno, el presidente podrá decir que es entre la burguesía y entre el pueblo, pero vamos a estar claros, pues aquí en Venezuela hay una polarización importante de la gente, se ve en cada evento electoral, y entonces la burguesía aquí es la mitad del país, o casi la mitad del país. Y yo creo que eso es muy negativo. De verdad nosotros consideramos y exigimos que hay una rectificación en el discurso oficial que llama a la violencia y que la promueve.
de esa manera. Pero es posible esa rectificación, tú percibes que es posible a pesar de la exhortación. Por ejemplo, es muy diferente, Carlos, se incorpora el discurso conciliador que hizo ayer el ministro de Educación Superior, es lo notable, ¿no? Hay que destacarlo y jerarquizarlo en ese sentido. Ese puede ser el discurso, el entendimiento y de alguna manera la posibilidad de converger en los criterios. Pero eso se contrasta con lo que tú señalas también, el discurso presidencial, que es muy rudo, que es muy fuerte, que habla de que no hay reconciliación posible. ¿Son dos discursos o cómo lo interpretas tú que estás dentro de la estructura del movimiento estudiantil del chavismo? Bueno, Sole Bolivariano y Revolucionario, la escuela fuerte en Caracas. Primero que nada, nos solidarizamos con los familiares y amigos del compatriota Jesús Ramírez, estudiante de la Universidad del Táchira, y a la vez solicitamos no quede impune ese caso a las autoridades competentes, a la Fiscalía General de la República, al Ministerio de Interior y Justicia, y a la vez solicitamos de acá, desde Televen, solicitamos la intervención de la Policía del Táchira. Nosotros creemos que es una policía permisiva, una policía que, bueno, que lamentablemente permitió que eso sucediera, y a la vez dirigida por el gobernador narco paramilitar de César Pérez Viva. Ese sí tiene un discurso de violencia. Ese tiene a todo el Estado Táchira, bueno, vuelto loco, peleándose entre chavistas y opositores, ahora en este caso, los afectos a César Pérez Viva, buscando quemar y asediar la Universidad Bolivariana de Venezuela. En la noche querían quemar la Universidad Bolivariana de Venezuela, le partieron los vidrios a la universidad, había mujeres, hombres y niños pero, ahí. Carlos, pero ese discurso nosotros lo rechazamos totalmente, nosotros rechazamos la violencia, tienes razón, pero nosotros no tenemos que estar buscando una reconciliación, entre comillas. Nosotros queremos trabajar por Venezuela, por la igualdad social. Nosotros queremos que tú y usted, señora, tenga salud, tenga empleo, tenga educación, tengamos la igualdad social que todos necesitamos. Pero volviendo al tema de la policía del Táchira, ¿tú no crees que lo lógico en esta situación, luego de este suceso, era que en este caso las autoridades se reunieran con el gobernador, se reunieran con la policía para tratar de buscar una solución y no lanzar acusaciones en un momento? ¿Por qué culpar de inmediato, en este caso, a la policía del Táchira? Mira, acusaciones en un momento cuando ya hay un estudiante asesinado. Y no me importa si es de oposición o es chavista, es un venezolano. No y debería importar, ¿no? Nosotros sabemos que el joven venía protestando con los estudiantes de oposición, pero eso no nos implica, no nos importa a nosotros, porque nosotros creemos que tenemos que luchar contra la violencia, tenemos que luchar contra estas situaciones que están suscitándose días atrás, varios días en Táchira, en Mérida, en Trujillo, pero sobre todo en Táchira. Hay una situación de ingobernabilidad. El gobernador debería renunciar, una situación de ingobernabilidad, y la policía del Táchira, que fue permisiva, que sabiendo que el lunes hubo represión. ¿Por qué fue permisiva? Mira, el lunes hubo represión en la Universidad Bolivariana de Venezuela, del Táchira. Y fueron allá con piedra y arremetieron contra jóvenes. ¿Quiénes fueron a los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental del Táchira? Ajá. Lo cual también le pedimos al ministro Acuña, que bueno, que le meta el ojo a las autoridades de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Sí. Ahí esas autoridades tienen que responder también por qué no controlaron a sus estudiantes. Nosotros rechazamos la violencia de verdad. Ahora que y estamos indignados, Carlos, indignados por esta situación que está pasando en el Táchira específicamente. Pero fíjate que hubiese armas, por lo menos las fotografías y los videos lo muestran, en el grupo cercano al de la Universidad Bolivariana, llama la atención y despierta la inquietud, es realmente insólito. A mí me despierta también suspicacia, y yo como comunicador social, recién graduado de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sé que ahí, que raro, ¿no? Que esté pasando una situación y salgan de una vez fotos de un sector, ya de los medios criminalizando, diciendo que son estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela cuando no tenía un carnet. Yo puedo meterme encapuchado en una universidad diciendo que yo soy de esa universidad. Que investiguen, sean los culpables que sean de uno o sean de otro. Ahora, yo quisiera rescatar algo que tú estás diciendo, me parece muy importante, que es el tema de la violencia. Nosotros también la rechazamos de manera enérgica y de hecho, como antes de que tú llegaras, yo estaba haciendo unas exigencias. Entonces yo creo que sería muy coherente de parte de tuya y en tu discurso, así como exiges que en el Táchira tú supones que hay un desastre, hay un desorden y que se debe intervenir la policía del Táchira, yo creo que tú deberías hacer solidario también entonces con la exigencia de que el ministro Tarek El Aissami renuncie. Porque vemos unas cifras en el periódico que son producto de la violencia, que en solo un año han muerto 10.360 personas producto de la violencia. Y anteayer mataron a un estudiante venezolano, como tú o como yo, un joven de solo 20 años, producto de la violencia. El ministro Tarek ha hecho excelente trabajo. Excelente y trabajo. esperamos que siga profundizando ese trabajo.